Advertencia: no nos hacemos responsables por la combustión espontánea de malditómetros durante la emisión de este programa, ya que la bruja maligna de la que hablaremos hoy, sin duda, los quemará a todos. Hoy haremos un repaso por la estrecha relación entre la fosforito del infierno y el alto pranato de las cárceles venezolanas. Acompáñenos a recordar los peores momentos en los que esta zarrapastrosa malandra apareció retratada junto a los pranes más peligrosos del país y cómo a través del dominio de las mafias carcelarias, Iris Varela se ha convertido en una de las más poderosas figuras a lo interno del cartel chavista. Jamás le he dado ni le daré beligerancia a grupos criminales en ninguna parte. Aquí hay autoridad del Estado que se ejerce en los recintos penitenciarios. Los que estén dentro de las cárceles son privados de libertad. Si hay algún privado de libertad que se exalta producto de distorsiones como pasaba, ¿no? Porque nosotros encontramos ciertamente un grupo de privados de libertad que ejercía cierto control o poder de dominio entre la población de privados de libertad. Pero ¿quién lo permitió? Pero, ¿cuál es el papel actual de Iris Varela dentro del régimen? ¿Cuál es su vinculación con lo sucedido en Tocorón? ¿A qué alto cargo está siendo postulada por su amiga Cilia? Bienvenidos a una nueva entrega de Expedientes del Chavismo en Pastillas de Memoria. Hoy, Iris y los pranes. Lo que Maduro ha llamado purga anticorrupción figura Tarek El Aissami, quien dimitió como ministro. Pero el señor Diosdado Cabello es un bandido, es una rata. Es un hombre que es el jefe del cartel de los soles. El empresario colombo-venezolano Alex Saab colaboró con la DEA, la agencia antidrogas de los Estados Unidos, durante un año. Así lo reveló por lo menos la fiscalía. Todos ladrones, que los sacó el comandante por ladrones y se robaron todos los reales que pudieron de venezolana televisión. De una cochinera, donde habían 9 cochinos bien papeados. María Gabriela Chávez, hija del fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, sería la persona más adinerada de su país. Tendría una fortuna de más de 4 millones. Ni seré jamás títere ni muñeco de nadie, solo de Cilia. Muñeco es Cilia, el muñequito es Cilia. Sabemos que la revolución bolivariana, la llegada del comandante Hugo Chávez, bueno, fue nuestra venganza personal. Todo lo que significa la existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas. Quien le puso el mote de fosforito a la diputada María Iris Varela Rangel fue la propia Mortadela Galáctica, así como el de Santa Iris de los Desposeídos, luego de haber saltado a la fama por su gonorreico verbo y sus malandras actuaciones en televisión. Hoy contaremos la historia de cómo encontró su nicho en la criminal revolución bolivariana, el del sistema penitenciario. Desde que la Mortadela Galáctica la nombró ministra de Asuntos Penitenciarios, Varela impuso su propia ley y con su discurso encendido y lleno de odio, decidió por encima de jueces y fiscales la libertad, los beneficios y los traslados de miles de presos, incluyendo a los más peligrosos narcotraficantes del país. Desde que llegó al cargo el 26 de julio de 2011, la Fosforito se dedicó a construir su ejército de grupos armados, con la excusa de defender la revolución del Mortadelo, y lo consiguió gracias a los presos a quienes ofreció suculentos beneficios. Ojalá que puedan los periodistas, lejos de ser sorprendidos por los sinvergüenzas voceros de algunas organizaciones de oposición que vienen a criticar la paja del ojo ajeno, pero no miran la viga del propio ojo, como dice la Biblia. Y que entonces empiezan a decir, por ejemplo, el escándalo que tienen, que las discotecas en las cárceles siempre han existido, por lo menos desde que la revolución llegó aquí. Lamentablemente es una perversión. Y lo que ha hecho la gestión del gobierno revolucionario es acabar con esas discotecas, cerrarlas. Y a las pruebas me remito. El que lo quiera ver, que lo vea. El que quiera ser engañado, que siga engañado, pues. Ahí ya no podemos hacer nada, porque eso parece que es una enfermedad. El que quiere ser engañado. Pero si a mí me preguntan, ahí están los informes que levantamos nosotros en principio. En el internado judicial de La Planta, en Caracas, en esa casa famosa llamada de Reeducación, que era el propio antro. Imposible allí que alguien saliera regenerado. Ahí había discoteca, miniteca, piscinas y de todo, pues. Lo mismo en el internado judicial de Coro.
La Fosforito fue señalada por el esbirro del SEBIN, Manuel Ricardo Christopher Figuera, después del topochazo del 30 de abril del 2019, de haberle solicitado al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, 30.000 rifles para armar su ejército privado, y que el destino de estos, según le habría dicho Padrino, era porque tenía entrenados a varios prisioneros, de lo cual ella era su comandante, y saldrían a las calles en cuanto a ella se le ocurriera a defender al chavismo. Luego la ratificación que me ha hecho el presidente Nicolás Maduro en el ejercicio de su mandato, jamás le he dado ni le daré beligerancia a grupos criminales en ninguna parte. Aquí hay autoridad del Estado que se ejerce en los recintos penitenciarios. Los que estén dentro de las cárceles son privados de libertad. Si hay algún privado de libertad que se exalta producto de distorsiones como pasaba, ¿no? Porque nosotros encontramos ciertamente un grupo de privados de libertad que ejercía cierto control o poder de dominio entre la población de privados de libertad. Ah, pero ¿quién lo permitió? Eso es una realidad que nosotros encontramos y que hemos desmontado. Ha sido el gobierno revolucionario, el presidente Nicolás Maduro, el que ha acabado con eso. Le ha puesto coto a eso. Eso es parte de un pasado que no puede volver. Esta conspicua malandra manejó el Ministerio Penitenciario con el criterio de utilizar un ejército de presidiarios entrenados para los peores crímenes. Y nunca tuvo prurito alguno ante la cantidad de muertos en motines ocurridos en las cárceles venezolanas y el tráfico de armas, además de relacionarse con los pranes de una forma muy cercana e íntima. Uno de los grandes aliados y, según testigos, amigo muy íntimo de la Fosforito del infierno, fue el pran del internado judicial de San Antonio en la isla de Margarita. El ya fallecido capo de la extorsión y la droga Teófilo Rodríguez Cazorla, mejor conocido como El Conejo. Alias El Conejo era conocido por ser el principal cabecilla del conocido como Tren del Pacífico. Realizó una serie de cambios y construcciones que llamaron la atención internacional. Piscina, animales, iglesia, ring de boxeo, restaurantes, discoteca, habitaciones, entre otras comodidades y lujos que fueron exhibidos en un reportaje del diario estadounidense The New York Times en 2011, quienes lograron mostrar al mundo los privilegios conseguidos por El Conejo gracias a su alianza con la ministra Varela. En 2014 El Conejo es puesto en libertad gracias a las negociaciones de su gran amiga la Fosforito, aunque finalmente en 2016 fue baleado al salir de una discoteca en Por la Mar después de ver un show de la vedette del crimen Jimena Araya, alias Rosita. Los reclusos del penal de San Antonio decidieron homenajear a su líder haciendo un despliegue de más de 150 armas de fuego de distinto calibre que se mostraron ante el mundo, dejando en evidencia la complicidad con la cual el ministerio, dirigido por la Fosforito y la Guardia Nacional, han permitido el ingreso de armas a las cárceles de Venezuela, a pesar de que Varela saldría al día siguiente a supuestamente intervenir el centro penitenciario. Efectivamente hay un video que fue colgado a través de las redes sociales de un hecho que todos condenamos. Hay que informarle al país que Margarita, el internado judicial de Nueva Esparta, ubicado en Margarita, está dentro de un grupo de recintos penitenciarios que dentro de los planes se iban a ser abordados para su pacificación definitiva y su desarme definitivo este año. Nosotros logramos pacificar esa cárcel. Fíjese, el hecho de que una cárcel esté pacificada no quiere decir que ya se haya conseguido el desarme, ¿no? Son etapas porque eso obedece a un plan que se ha diseñado aquí en el ministerio que dirijo. La Fosforito tampoco dio nunca explicaciones sobre los cadáveres que aparecieron en una fosa común en la Penitenciaría General de Venezuela en San Juan de los Morros, pero sí arremetió contra los fiscales y dirigentes políticos con los que denunciaron tal situación. La liberación de presos le ha servido a Varela para bajar el hacinamiento. Es así como las medidas sanitarias contra el COVID le dieron la excusa perfecta para sacar a cientos de privados de libertad de la cárcel. En mayo de 2021, Mojón con Bigote decidió que el Ministerio Penitenciario se encargaría de que los detenidos que se encontraban en los calabozos de la DGCIN y del SEBIN fueran trasladados hacia cárceles nacionales o comunes. Se empezó el proceso de desocupar o reducir la cantidad de presos en los infernales sótanos de estas fuerzas de represión para satisfacer las sugerencias de los delegados de la entonces alta comisionada Michelle Bachelet, colaborando así para que el régimen de Maduro pasara la prueba ante los señalamientos de violación de derechos humanos. Aunque varios de los detenidos fueron trasladados a cárceles de la Gran Caracas y el centro del país como Yare, El Rodeo y el Complejo Judicial Carabobo,
Queda en la DGCIN y en el SEBIN la exigencia de justicia para torturados y asesinados. El caso de un capitán de corbeta torturado que murió en el tribunal del juez militar Miquel Angarita Mezquita Pion, al igual que el general compadre del propio Chávez, Raúl Baduel, el impactante caso del concejal Fernando Albán, lanzado desde el piso 10 del edificio del SEBIN, y de otros civiles y militares muertos en esas cárceles del horror. A eso se le suma el dolor y sufrimiento de oficiales y familiares como los generales Héctor Hernández de Acosta de la Guardia Nacional, el capitán de navío Luis de la Sota Quiroga, el coronel Johnny Rafael Mejías Laya, el teniente coronel Igber José Marín Chaparro, el capitán Juan Carlos Caguaripano Scott y cientos de militares de diversos componentes que hoy en día siguen siendo presos políticos del régimen criminal chavista. La Fosforito también fue denunciada por la también malandra chavista y otrora amiga de Varela, la fiscal del crimen Luis Ortega Díaz, por el chanchullo cometido en la construcción de nuevos penales y remodelaciones de centros penitenciarios ya existentes, de los cuales habría sacado una buena tajada gracias al uso indebido del Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarios, ente adscrito a su ministerio. En esta ocasión mostraremos cómo esta criminal se robó el dinero de los venezolanos que estaba destinado a la construcción del Centro de Reclusión de Procesados Judiciales del Estado Zulia, que nunca se ejecutó. La construcción de este centro lo haría Iris Varela a través del Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias, uno de los organismos adscritos a su ministerio, y adjudicó a dedo a la constructora Cresmo, compañía anónima, la edificación de dicho centro penitenciario. Esta empresa, constructora Cresmo, compañía anónima, pertenece a uno de los testaferros de Nicolás Maduro y de su hijo. La obra iniciaría el 2 de enero de 2013 y culminaría el 29 de mayo de 2015. Sin embargo, este centro de reclusión del Zulia nunca fue construido. En su lugar, lo único que se puede observar son ruinas. Ajá, Luisa Topacio, tienes razón, pero tú también vas presa. Actualmente la subalterna de la Fosforito que quedó al mando del ministerio es su amiga íntima y también abogada tachirense Celsa Bautista Oliveros, ya que recientemente se ha conocido, según fuentes muy cercanas a la cúpula chavista, que Cilia Flores estaría impulsando la candidatura de Iris Varela como próxima fiscal general de la República en sustitución de Tarek William Fiallo, y solo es cuestión de tiempo para que esto se materialice. Lo cierto es que la Fosforito del infierno ha sido una de las principales responsables de la desgracia que vive el pueblo de Venezuela. Iris, por más malandros que te protejan, tú tampoco te salvarás de la justicia el día que te toque reunirte en la quinta paila del infierno con la Mortadela Galáctica que se murió y no volverá.